Hola, hoy quiero enseñarte a crear el patrón de este hermoso vestido, así que te invito a que te quedes en este tutorial. Aunque como puedes ver en la imagen, el vestido es hermoso, esta pieza realmente parte de un patrón bastante sencillo, así que te voy a enseñar el truco de cómo partir de un patrón sencillo y crear una pieza tan hermosa como esta. Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos a trazar el patrón. Acá puedes ver que, como de costumbre, para hacer este hermoso vestido, vamos a iniciar con un patrón básico como los que ya he utilizado previamente. Lo que he hecho es simplemente hacerlo más largo, porque por donde voy a comenzar es por marcar el largo total del vestido. En este caso, yo voy a trabajar con un largo total de 1,5 metros, 150 centímetros. Por lo tanto, voy a marcar 150 centímetros para el largo del vestido. Y con la ayuda de la escuadra defino el largo total. Aquí está la marca del largo total del vestido. En principio, el patrón de este vestido no es muy complicado. Partiremos de este patrón base, verás que es muy sencillo y las transformaciones nos ayudarán a crear una prenda hermosa. Lo siguiente que vamos a realizar es alargar la línea central de la pinza hasta el largo total del vestido. En este caso, la separación de busto, que es la que me marca la línea central de la pinza, es de 10 centímetros. Voy a marcar los mismos 10 centímetros en el largo total del vestido y a partir de aquí voy a unir estos dos puntos. Una vez que he alargado la línea central de la pinza, ya entonces podremos iniciar con la parte de la transformación del escote del vestido. Lo primero que voy a hacer es marcar mi pinza de costado. En este caso, yo tengo una diferencia de 4 centímetros entre el costado trasero y el costado delantero. Por lo tanto, voy a marcar 2 centímetros a cada lado de la línea central de la pinza. Y procedo a trazarla desde el inicio hasta el final. A continuación, como queremos que el vestido quede bien entallado debajo del busto, voy a crear una pinza diamante. En este caso voy a medir 8 centímetros desde el alto de busto hacia abajo. Y con la ayuda de mi escuadra, trazo una línea que voy a marcar a ambos lados. A continuación, voy a marcar 1 centímetro a cada lado de la pinza, midiendo desde la línea central 1 centímetro a un lado, 1 centímetro al otro. Y procedo a unir este punto con este punto y este punto con este punto. Así haremos que nuestra pinza entalle mucho mejor bajo el busto. Ahora con la ayuda de mi regla curva simplemente voy a suavizar esta curva. Si deseas que el vestido quede mucho más entallado debajo del busto, esta pinza la puedes ampliar a 1,5 centímetros a cada lado. Pero no te recomiendo hacerlo más que eso. Como máximo 1,5 centímetros a cada lado. En este caso yo solo he agregado 1 centímetro a cada lado. Así ya tenemos diseñada nuestra pinza diamante para entallar el vestido debajo del busto y ya tenemos diseñada la pinza de costado, que es la que nos va a ayudar a realzar el busto y a que el talle trasero se alinee con el talle delantero. A partir de acá ya podemos diseñar el escote del vestido. Para esto, como en otras ocasiones, te voy a repetir lo mismo. La profundidad del escote depende de lo que tú desees o al gusto del cliente. Puede ser tan profundo o tan alto como tú lo quieras, pero como regla general yo te recomiendo siempre dejarlo más alto para que al momento de hacer la prueba
puedas ajustarlo y si se quiere más bajo, puedas simplemente cortar el exceso de tela. El problema es que si lo dejas muy profundo, habrás dañado la pieza de tela. Entonces necesitarías cortar completamente una nueva pieza. Por eso siempre es preferible que el escote sea más alto que profundo. Luego en el momento de hacer la prueba lo ajustarás. Yo en este caso voy a ponerlo a 2 centímetros sobre la línea del busto. Esto hace que me quede un poco más alto que en el diseño, pero prefiero hacerlo así porque al momento de hacer una prueba puedo ajustar tranquilamente la altura del escote. Como ves, he marcado acá 2 centímetros y he marcado acá 2 centímetros y medio. Ahora, con la regla curva, voy a suavizar un poco hacia arriba. La forma de este escote la puedes adaptar a tu gusto totalmente. Si quieres, la puedes hacer curva, lo puedes hacer recto o lo puedes hacer incluso en forma de corazón. Ya allí es parte de tu creatividad. En este caso, yo voy a prolongar esta línea un poquito más afuera. Y a partir de la línea central de la pinza hacia afuera, voy a marcar 1 centímetro. A continuación, voy a utilizar nuevamente mi regla curva y voy a unir la parte del alto del busto con este punto y lo prolongaré hasta acá arriba. Esto me ayudará a que esta costura quede un poco más afuera, ya que de aquí mismo diagramaremos entonces lo que va a ser la tira que sostendrá el vestido. Ahora, en la línea del hombro voy a entrar 1 centímetro y voy a hacer que mi tira tenga 5 centímetros de ancho. Al igual que el escote, te recomiendo dejarla más ancha de lo que lo quieres al final. Así puedes ajustar luego el ancho de la tira. Pero siempre te recomiendo, entra 1 centímetro en la parte del hombro. Esto hace que entalle mucho mejor sobre la sisa. En especial cuando estamos trabajando con un vestido que no lleva mangas, pero que queremos que la tira quede lo más cercana al hombro. A partir de acá, y voy a suavizar desde este punto hasta el centímetro que he entrado. Y voy a marcar desde este punto hacia este centímetro, hasta el punto de los 5 centímetros. De este modo ya tengo diagramado la parte superior del vestido. A partir de aquí ya casi tenemos listo el patrón delantero. Fíjate que es bastante sencillo. Lo que voy a hacer a partir de ahora es recortarlo. Voy a separar el vestido por la línea central de la pinza, vaciaré la pinza, separar estas dos piezas. Voy a cerrar la pinza de costado como ya lo he hecho en otros patrones y entonces procederemos a hacer las transformaciones para dar amplitud a la falda. Como ves, ya he recortado mi patrón. Lo que he hecho es separar la parte central de la parte lateral, he vaciado la pinza y he dejado este suficiente papel porque acá vamos a crear la amplitud para la falda. Vamos a aprovechar este resto de papel para eso. Y he cortado aquí la línea superior de la pinza porque tenemos que aprovechar de cerrarla. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es hacer que la línea superior se una con la línea inferior. Y con la ayuda de la cinta adhesiva cerramos nuestra pinza. A continuación, procedo a unir el punto de la cintura con el punto del busto. Y así equilibramos esta forma acá. Bien, entonces comencemos con la transformación de la parte de la falda. Como te mencioné, necesitamos agregar amplitud en la parte de la falda. Eso lo vamos a hacer agregando un triángulo en esta zona, uno acá en el centro y uno a la pieza central. Comencemos entonces con la parte del costado. Voy a aprovechar de ampliar un poco más mi patrón agregando un trozo de papel extra. Una vez que lo he agregado, voy a alargar la línea del ruedo
un poco más afuera. Y para darle suficiente amplitud al vestido, voy a agregar desde este punto, que es el lado del vestido, hacia afuera 25 centímetros. Y más. Ahora, si vemos el diseño, el vestido, la amplitud del vestido no comienza en la cintura, sino que entalla como unos 5 o 6 centímetros más abajo y a partir de allí comienza a abrirse el vestido. Por lo tanto, yo voy a marcar 6 centímetros desde la cintura hacia abajo en la línea del costado y a partir de este punto voy a unirlo junto a este punto. Muy bien. Aquí ya hemos creado entonces un triángulo que nos va a dar suficiente amplitud para nuestro vestido. A continuación, algo que tenemos que hacer es ajustar el largo del costado. Si nosotros cortamos el vestido tal cual como está el patrón, el lado del vestido quedará mucho más largo que el largo total. Por lo tanto, yo voy a tomar la medida que tengo desde este punto hasta el largo total del vestido. En este caso son 98 centímetros. Y voy a ir marcando estos 98 pivoteando desde este punto, abriéndome hacia el triángulo. Y una vez que he marcado esto, entonces puedo unir estos puntos. Esta será la línea del largo total del vestido y luego eliminaremos esta parte. A continuación tenemos que hacer lo mismo exactamente de este lado. Por lo tanto, nuevamente yo voy a marcar 6 centímetros desde la cintura hacia abajo por esta línea. Y a partir de aquí agregaré otro trozo de papel que me ayudará a crear el volumen para esa parte. Una vez hemos adherido esta parte del papel, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a alargar la línea del ruedo, la línea del largo total del vestido, y voy a agregar los mismos 25 centímetros que agregué acá, los voy a agregar de este lado. En este caso, yo he agregado 25 centímetros para crear bastante amplitud en la falda, pero esta medida es relativa a la amplitud que tú desees en el vestido. En vez de 25 puedes colocar 20, 10, 15 centímetros de acuerdo a lo amplio que quieras la falda, o incluso puedes agregar más de 30 centímetros. Recuerda sí que mientras más amplio, más tela vas a necesitar para realizar el vestido. Y ahora unimos este punto con este punto. Y vamos a realizar el mismo ajuste. Pivoteando desde este punto, vamos a marcar los 98 centímetros por toda esta zona. Así ya solo me queda recortar entonces el patrón del vestido. Así ya recortado, puedes ver la parte del costado del vestido. Y a continuación vamos a agregar un triángulo igual que este, pero en la zona de la parte central del vestido. Solo lo vamos a agregar hacia acá adentro. La zona central del vestido, la línea central, la dejamos intacta. Por lo tanto, ubicaremos el triángulo de aquí hacia este lado. Una vez que ya he adherido mi trozo de papel, realizamos la misma acción que en la otra parte del patrón. Marco 6 centímetros de la cintura hacia abajo y amplío 25 centímetros en la parte central.
Además, aprovecho de alargar la línea del largo total del vestido. Y voy a unir los 25 centímetros con los 6 centímetros. Y nuevamente voy a marcar 98 hasta este punto. Y procedo a recortar. Y acá ya tenemos entonces el patrón delantero del vestido. Como ves, es un vestido de tablas, quillas o paneles, como se llama de acuerdo al lugar en donde estés. Y si en tu país no se llama de esa forma, cuéntame cómo se llama este tipo de vestidos, por favor, donde tú estás. Como puedes ver, ya el patrón está listo y acá tenemos la suficiente amplitud en la falda para el movimiento del vestido. Así que ya que estamos listos con el patrón delantero, entonces vamos a hacer la transformación del patrón de la espalda. Para el patrón de la espalda iniciaremos nuevamente con un patrón básico igual que como lo hicimos en el frente. Nuevamente iniciaré colocando o marcando el largo total del vestido. El largo total del vestido recuerda que es de 1,50 m en mi caso, pero ten presente que la diferencia de talle delantero con el talle de la espalda en mi caso es de 4 centímetros. Por lo tanto, a esos 150 centímetros yo le voy a restar 4 centímetros para marcar el largo de la espalda. Cuando tenemos una diferencia de talle, generalmente el patrón de la espalda termina siendo más corto que el patrón delantero, pero la diferencia equivale a la diferencia entre el talle delantero y el talle de la espalda. Por lo tanto, en este caso no va a ser de 150, sino de 146 centímetros. Ya teniendo marcada la línea de largo total, haremos lo mismo que hicimos con el patrón delantero. Vamos a alargar la línea central de la pinza hasta el ruedo del vestido. En este caso, tengo 10,5 centímetros desde el centro del vestido hasta la línea central de la pinza. Esos mismos 10,5 los marcaré en el largo total del vestido y procedemos a unir estos dos puntos. Ya marcada la división, entonces podemos hacer la transformación del vestido en la parte de la espalda. En mi caso, yo voy a bajar 2 centímetros desde este punto y voy a utilizar mi regla curva para trazar una curva suave en la espalda. Porque quiero que el vestido sea casi recto en la espalda. Ahora bien, para realizar la transformación de la parte superior de la tira, ¿recuerdas que en la parte delantera entramos 1 centímetro? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Y a partir de allí voy a hacer que que mi tira tenga 5 centímetros de ancho. Nuevamente utilizo mi regla curva y voy a suavizar y a conectar desde este punto hasta el centímetro. Y voy a marcar ahora desde la línea central de la pinza en este punto hasta el hombro. Así ya tengo diagramado la parte de la tira del vestido. Y ya simplemente lo que nos queda hacer acá es recortar el patrón, separarlo, la parte central de la parte del costado, y vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hicimos con el patrón delantero. Vamos a agregar un triángulo acá, un triángulo de este lado, y en la parte central vamos a agregar un triángulo hacia este punto, siguiendo exactamente el mismo procedimiento. Recuerda que no lo vamos a hacer desde la cintura. Vamos a marcar 6 centímetros desde la cintura hacia abajo. Yo los estoy marcando por la línea de la pinza porque es allí donde vamos a cortar. Y a partir de este punto podemos agregar
lo que van a ser los triángulos. Acá en la parte de la espalda tendrán exactamente los mismos 25 centímetros que tuvieron en el patrón delantero. Así que simplemente es repetir el proceso que ya hicimos con el patrón delantero. Muy bien, entonces en este punto, como puedes ver, ya tenemos el patrón de la espalda de nuestro vestido. Ahora que ya tenemos listas las dos partes del patrón, tanto delantero como de la espalda, vamos a crear la pieza que crea el vuelo o los volanes en la parte frontal del vestido. También lo puedes colocar por la parte de la espalda, si lo deseas. Vamos a ver cómo la creamos. Esta pieza te la voy a enseñar a confeccionar en una escala más pequeña. Vas a necesitar una pieza de papel que tenga 1,5 metros de largo por 80 centímetros de ancho y vas a proceder a doblarla a la mitad. Una vez que la he doblado a la mitad, entonces voy a marcar de la parte de arriba hacia abajo 50 centímetros. A partir de los 50 centímetros hacia abajo voy a marcar 20 centímetros. Acá tenemos 20 centímetros. Y a partir de los 20 centímetros hacia adentro vamos a marcar 10 centímetros. Muy bien. Una vez que tenemos estos puntos marcados, vamos a trabajar con la regla curva y voy a crear una forma curva en este punto. Hasta acá. Y a partir de acá voy a unirla con la punta de esta pieza. Como ves, hemos creado la figura como de una media lágrima. Entonces, a partir de acá, recuerda que en esta parte, al tener los 40 centímetros, al quitarle 10, esto nos queda de 30 centímetros de ancho. Aquí voy a dibujar una forma curva para unirla con este punto. La curvatura de esto dependerá de tu gusto. No hay una medida específica para hacerlo. Simplemente queremos que sea un poco redondeado y a partir de acá bajaremos y crearemos también una curva en la parte inferior. De esta forma, entonces creamos la pestaña que nos va a crear el vuelo o el movimiento que vemos en esta parte del vestido. A continuación voy a cortar el patrón. Ya he cortado esta pieza y al abrir mi patrón entonces tiene esta forma. Como ves ya queda abierto y esta será la pieza del vestido que tendrá la caída y creará el volumen en las aberturas del vestido. El ancho de esta pieza la puedes ajustar a tu gusto. Si tú quieres que sea más amplia, debes hacerla más ancha y si la quieres más estrecha, puedes quitar también un poco. Como esta parte del corte va a ser un poco diagonal, puede que al cortarlo en la tela se estire un poco al momento de montarlo y que te quede un poco más largo que el vestido. En ese sentido no pasa nada. Si te queda unos 2, 3, 5 centímetros más largo, simplemente luego lo que tendrás que hacer es cortarlo hasta donde necesites para darle la forma o el tamaño preciso. Como ves, no hay una medida específica, pero acá ya tienes una referencia. Recuerda, el rectángulo tiene 1,5 metros de largo, 80 de ancho, lo doblamos a la mitad, marcamos 50 centímetros, luego 20 y de estos 20 entramos 10 centímetros. A partir de los 20 diagramamos una curva hasta los 10 y de allí bajamos hasta este punto. De esta forma, ahora sí tenemos listo el patrón de nuestro vestido. Ahora, permíteme explicarte cómo vamos a montar la parte del holán. Como ves, acá ya tengo mi patrón. Lo tienes abierto. Acá lo tengo doblado a la mitad. Y esta pieza va a ir cosida
o debe coincidir con esta abertura de acá. Entonces, para montarla en el vestido, cuando estés armando la pieza, debes cerrar el vestido desde el escote hasta este punto de la pinza, justo hasta los 6 centímetros que están más abajo de la cintura que habíamos marcado. A partir de allí dejarás la falda abierta y entonces procederás a coser esta pieza justo aquí. Vas a marcarla desde la mitad y comenzarás cosiendo por este borde hasta llegar aquí al final y luego por este borde hasta llegar aquí al final. Como te había mencionado, fíjate, a mí me sobran un par de centímetros. Pero esto es algo que no me preocupa porque luego simplemente los corto y redondeo. Una vez que unamos esta pieza, entonces ya estamos listos. Recuerda que este holán va a ser confeccionado o este vestido va a ser confeccionado en una seda, en un chifón o en una tela con mucho movimiento de caída. Por lo tanto, una vez cerrada esta pieza, una vez que lo unamos, entonces este holán tendrá el suficiente movimiento para crear la caída de la abertura en el vestido. Espero que te haya gustado el tutorial y te sea de mucha utilidad. Si quieres seguir aprendiendo acerca de patronaje y confección de prendas de alto valor, suscríbete a mi canal y comparte mi contenido con otras amantes de la costura que conozcas. Y si quieres seguir viendo tutoriales de patronaje, entonces te invito a que le eches un vistazo a esta lista de reproducción. Te veo allí.